Entonces, Colosenses, por ejemplo, estamos hablando de la naturaleza del reino que Jesús anunció. La naturaleza del reino es espiritual. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ese es un tipo de reino, el reino de las tinieblas, que tiene que ver con la mente, lo que hay en la mente del hombre. Las tinieblas tienen que ver con la ignorancia o desconocimiento de lo divino, de lo espiritual, de lo eterno. En Hebreos capítulo 12, versículos 15, 16 y 17, por allí se habla de Saúl. Y el escritor de Hebreos dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Entonces, un profano es aquel que no tiene conocimiento, que no respeta por desconocimiento lo espiritual, lo eterno, lo divino. Entonces, eso tiene que ver con la potestad de las tinieblas. Y dice que Dios nos trasladó a los que hemos creído en Él, los que le hemos recibido, de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo, y eso tiene que ver con un nivel de entendimiento de Él. No es que nos trasladó a un palacio, no, porque estamos aquí sentados en este lugar ahorita, aquí geográficamente hablando, pero espiritualmente nosotros hemos sido trasladados a un reino, a una posición espiritual, a un entendimiento espiritual al que Dios preparó de antemano, que es su mismo Hijo. Entonces, hemos sido trasladados, y aquí estamos viendo, repito, la naturaleza del reino es espiritual y tiene que ver con un entendimiento. Nosotros, movidos por la gracia del Señor, Él despertó en nosotros el deseo de oír. Pablo escribe en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tanto interés tiene usted, amigo, amiga, en oír la palabra de Dios? ¿Qué tanto interés tiene usted en saber quién es este Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Sabe usted que este Dios es santo? ¿Sabe usted que este Dios es luz? ¿Sabe usted que este Dios es justo? ¿Sabe usted que ante Él se doblará toda rodilla? ¿Sabe usted que este Dios tiene un reino preparado para que disfrutemos de Él ya, ahora, mientras estamos en este cuerpo? Usted lo sabe, usted lo sabía. Usted sabe que Él dejó a disposición una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que se experimenta en el dolor más agudo, en el momento más tremendo y más terrible que podemos pasar como seres humanos. Allí se siente esta paz. Usted ya lo sabe, usted lo sabía. Eso tiene que ver con este reino. Dice por acá el Salmo 102, versículo 22, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. O sea, estamos esperando todavía, porque así nos lo están anunciando, ver el reino aquí en la tierra, ¿no? Incluso todavía por allá en Oriente Medio están con aquellas grandes guerras y eso, preparando ellos el terreno donde va a estar su reino, donde ellos creen que va a estar su reino. Pero acá nos dice cuando se congreguen en uno, pero no es cuando todos los pueblos estén juntos, es cuando todos se congreguen en Cristo. O sea, este es uno. Cuando todos estemos en Él y Él en nosotros, ahí estará el reino, ¿no? Ya todo será para todos. ¿Y qué más felicidad que esa? O sea, ¿qué más reino donde todos podamos vivir bien, vivir en paz? Eso para la carne. Pero ¿y en el espíritu? O sea, todo tenemos que hacerlo de manera que sea el espíritu el que se congrate. Si todo el espíritu está lleno de bondad, lleno de cosas buenas, pues ahí está Cristo, ¿no? Cuerpo siendo reinado por Cristo. El cuerpo siendo reinado por Cristo. Sí, Pablo habla de este reino y de la naturaleza de este reino, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 4 y en el capítulo 6. Y voy a leer algunos versículos que hablan y tienen que ver de este reino. 2 Corintios 4, del 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro, ese tesoro es el reino. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces es una naturaleza que actúa en nosotros sin nosotros mover ni siquiera un dedo por voluntad nuestra. Todo lo hace Él. ¿Sí? Pablo escribe en Filipenses capítulo 2 que Dios es el que produce en su iglesia, en nosotros, tanto el querer como el hacer. Él lo produce, es Él. Eso es el reino. Entonces, bueno, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros,
mas no desesperados. ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo hago para no desesperarme en una aflicción, en un momento duro? Porque entendí, recibí, estoy experimentando la paz con Dios y la paz de Dios. ¿Sí? La paz de Dios, Filipenses 4, 7, 8 por allí, que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol. Entonces dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también escuchen esto, para que también la vida de Jesús, el Rey, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y aquí está hablando Pablo con claridad que este rey, este gobierno, esta naturaleza se tiene que estar manifestando a través de nuestros cuerpos, de nuestras bocas, de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestros pies, que mis manos solo puedan hacer lo que le agrade a Él y que mis pies solo en pos de los santos puedan ir. ¿Ves? Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Entonces Cristo expresándose a través de nuestro cuerpo mortal, como hablaba Alexander ahorita. Entonces en el capítulo 6, versículo 4 al 10 de 2 Corintios 6, del 4 al 10, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Entonces parece que todo esto que el apóstol está mencionando es para el creyente. Pero hay creyentes que dicen, yo soy hijo del Rey de Reyes, yo soy hijo del Altísimo, y a mí el diablo no me tiene que tocar, a mí nadie me tiene que tocar ni un pelo, a mí nadie me tiene que ofender. ¿Por qué? Porque yo soy hijo del Rey de Reyes, supuestamente. Pero mira lo que está diciendo Pablo aquí. Precisamente los que estamos en este reino, los que pertenecemos a este reino, los que queremos vivir piadosamente, dice Pablo en 1 Timoteo 4:13, todo el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. Entonces dice en cárceles, en desvelos, en ayuno, dice en pureza, en ciencia, entendimiento. Ciencia es entendimiento, no letra, no conocimiento. Porque muchos conocen la Biblia de tapa a tapa, lo que está escrito, pero no entienden lo que está escrito. No entienden lo espiritual de lo que está escrito allí. Entonces, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces, las armas nuestras son armas de justicia. No es arma blanca, no es arma de fuego, nada que ver con eso. Entonces dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, porque en muchos lugares podemos ser vistos como engañadores, ¿sí? Como engañadores, pero veraces, dice Pablo, hablando la verdad, mostrando la verdad de nuestra vida, en cada palabra que proclamamos, hablando la verdad, pero veraces, dice él. Y dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, porque tenemos la vida de Él, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Entonces Pablo está contrastando lo que ve el ojo natural y lo que ve Dios y lo que es la realidad en el reino que es espiritual. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo a todo, porque el que tiene a Cristo, el que tiene este reino, lo tiene todo. Correctamente. Recordaba que hace algunos programas, ¿no? Creo que fue en nuestro segundo programa, comentábamos también algo así del reino, ¿no? Que creo que fue donde te pregunté que mucha gente preguntaba que dónde iba a estar ese reino, quiénes iban a ser los súbditos de ese reino. Allí en ese programa, si tienen a bien buscarlo en las redes, está la respuesta realmente, que la sacamos también de las escrituras, que no es una respuesta que nosotros damos, también está llena de escritura. El reino está dentro de nosotros. ¿Dónde más lo vamos a buscar? ¿Y quiénes van a ser los súbditos? No, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes somos? Esa es la forma de hablar. Correctamente. Ya. Somos quienes estamos expresando lo que ya somos. Sí, no lo que vamos a hacer, que ese es el problema que hay hoy día, que todos lo están esperando. Estamos esperando. Y entonces no viven esa gloria
que Y una realidad. que ya tenemos, claro que sí. Hablando de Pablo, estaba hablando de Pablo, y Pablo también Jesucristo pues lo toca y lo lleva a un lugar de entendimiento donde le dio palabras y le mostró muchas cosas. Y Pablo también, aquí en la escritura también, o sea, lo que hablaba Pablo también, aparte que llevó un evangelio más profundo que los otros apóstoles, pero Pablo también se encargó de hablar del reino. Aquí sí que en Hechos 19:8, entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En otra parte, Hechos 28:31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Quiere decir que ese mensaje es el primero que tiene que tocar a la persona, y después sí se encarga de explicarle lo que viene con ese reino, que todas las otras cosas que la gente no pudiera entender para que se pueda mover en ese reino. Y porque después que la persona entienda cómo es ese reino, se empieza a mover acorde a él y actúa naturalmente, como diciendo, una persona normal influenciada bajo un reino. Porque hoy día vemos personas que no son ellos mismos, queriendo hacer algo que no son. ¿Por qué? Porque eso es lo que le están enseñando. Sí, entendiendo que lo que Pablo discutía, que por cierto les trajo muchos problemas y muchas acechanzas, incluso de muerte, de parte de los fariseos, los líderes religiosos en su tiempo. Cuando allí se dice el médico Lucas que Pablo hablaba con denuedo el reino de Dios, es lo que está tratando de decir. Pablo se paraba en esa sinagoga a explicar la naturaleza del reino. Miren, ya no es el animal, ya no es degollando el cordero, ya no es el incenciario, ya no es eso, ahora es aquí interno, ahora es adentro, ahora es espiritual, se lleva a cabo de otra manera, de otra forma. A eso se refiere Lucas cuando dice que les hablaba con denuedo el reino. ¿Por qué? Porque ya ha quedado claro que el reino es espiritual, ¿sí? Entonces, hablar del reino tiene que ver con proyectarnos de la forma correcta. No es con tipos y sombras como se tiene el primer pacto, ahora es con la vida de Cristo expresándose a través de aquel que profesa que lo tiene, como hombres y mujeres que profesan piedad, que todo aquel que diga que conoce a Cristo, que todo aquel que diga que nació de nuevo, que nació de arriba, que todo aquel que diga que tuvo un encuentro personal con Cristo, sus obras, sus acciones, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de reaccionar, lo avale, ¿sí? Eso es reino. Entonces es una naturaleza que se expresa. En Hebreos 12:28 dice el escritor de Hebreos, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Sabe, amigo? Usted quizás se ha preguntado en algún momento, ¿qué va a ser de mí? Quizás usted se ha preguntado en algún momento, ¿y yo para qué nacería? ¿Para qué yo vendría a este mundo? Quizás usted se lo ha preguntado en algún momento. ¿Y cuál será la finalidad de que yo tengo tantos años de edad y todavía ni sé para qué vine a este mundo, a esta tierra? ¿Cuál es el verdadero propósito? Pues amigo, amiga, es bueno que usted y yo estemos claros que la razón por la que a usted se le permitió nacer en esta tierra, en este planeta, abrir los ojos en este mundo, es con el solo propósito de que a usted se le sea revelado Cristo, de que usted descubra, conozca este reino y que usted aprenda que no tiene que buscarlo fuera de usted, que no tiene que buscarlo en 4 paredes, que no tiene que buscarlo en las palabras o doctrinas que cualquier hombre o mujer pueda estar pronunciando. Que usted puede entender que este reino y que este propósito está dentro de usted, ha sido depositado, sembrado en su alma, en su espíritu, en su mente, en su conciencia, dentro de usted, está codificado en su espíritu. Todo lo que tiene que ver con este reino, todo lo que tiene que ver con eternidad, ha sido sembrado en el corazón suyo, amigo y amiga. Necesita solamente aprender a agudizar el oído espiritual para oír lo que esa voz tiene tiempo hablándole a usted, amigo y amiga.
¿sí? Que no vayan a creer que porque tengan, por decir algo, porque tengan poca fe o porque no son creyentes fervientes, porque no viven todos los días en una iglesia o un salón, no van a ser parte de este reino. Dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, todo aquel que sea capaz de creer es parte del reino, vive en el reino. A mí me gusta ese texto porque dice que bienaventurado el que es pobre en espíritu, es el que es pobre en conocimiento religioso, por decirlo así. El que se cree que es pobre. Ajá, el que no tiene mucho conocimiento doctrinal, el que no está muy arriesgado con una doctrina, es más rápido que el reino de Dios entre en él, porque no tiene ese choque con la creencia que puede tener hoy día de las otras doctrinas. Entonces, también por eso que también dice que el reino de los cielos es para los niños, porque los niños no tienen tampoco ese vasto conocimiento ni tienen arraigado esas doctrinas que también hicieran chocar cuando se habla de la palabra del reino. Entonces, el pobre espíritu es el que más rápido va a recibir ese tema, porque no tiene con qué chocar, no se va a hacer esas preguntas. Es más fácil el aprendizaje. Sí, el pobre de espíritu, también otra forma de verlo, el pobre de espíritu es aquel que ha menguado, ha descendido de su trono, ¿sí? El Señor le dijo a Zaqueo, desciende. Entonces el pobre es aquel que no se cree rico. Cuando Jesús dijo ricos, aullad, ¿ves? Ay de los ricos. Cuando Jesús dijo es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, Jesús no está hablando del rico monetariamente, está hablando del hombre que en su ego, en su orgullo, en su prepotencia, cree que no necesita de Dios. Él dice, por mi mano he alcanzado todo lo que yo tengo. Ese rico dice, tú estás lejos de entrar a este reino, porque los que entran a este reino son los que saben humillarse. Son ricos en conocimiento, pero pobres en espíritu. Correcto. Entonces, el pobre de espíritu es aquel que realmente puede doblar su servicio. Es aquel que se humilla, es aquel que dice, Señor, tú tienes la razón. Ese es el pobre. Por eso él dice, de ellos es el reino. ¿Okay? Del que se humilla, del que no se enaltece, del que no es altivo. El Señor había dicho desde tiempos antiguos que él a los soberbios los mira de lejos, pero a los que se humillan los exalta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuántos no hay que con tristeza y por desconocimiento no se acercan a Dios ni piensan en Dios porque ellos dicen yo no lo necesito, yo no necesito de ese Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, y cuando dicen, en cuanto a los niños, dice de los tales, ¿sí? De los que son como ellos. Entonces, un niño nace, abre sus ojos y ese niño viene con el disco duro en cero, viene en blanco. Entonces, el que nace de nuevo, en el proceso del nacimiento, él renuncia a toda la información que tenía, porque la luz que lo está llevando a la cruz le hace ver también que toda la información que tenía en la cabeza, lo que creía que era verdad, resulta que era un engaño, era una mentira. Y comienza a conocer la verdad que es Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces la verdad que conozco, ¿sí? La verdad que conozco, la verdad que entiendo, la verdad que interpreto de forma correcta, es la que puede romper las cadenas del error. Es el llamado que le hacemos a nuestra gente de que se encarguen a investigar esa verdad, porque ya estamos seguros que el desconocimiento es el que nos lleva a la perdición. Así es. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, mi hermano, encárguese, usted mismo lea, embuje, escudriñe, no se quede con lo que le puede decir el pastor, el cura, cualquier predicador que a usted lo está guiando, porque lo podría estar llevando a un sitio de perdición o a perder el tiempo también. Entonces no va a vivir esa vida de gloria, sino siempre esperanzado en algún día obtener algo, y ya usted sabe que lo tiene. Entonces encárguese, investigue, lea, profundice, para que tenga ese conocimiento y salga, se libere de esa doctrina que lo podría estar llevando a
hasta que en ese hueco todo el tiempo. Pero mi hermano, con estos consejos, pues llegamos al final de este programa del día de hoy. Y tomen en cuenta de que Jesús, el Cristo, no trajo ninguna religión a este mundo, fue un reino. Si nosotros estamos funcionando en una religión, estamos desviados. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esto. Importante para terminar que ese reino ya está. No es a futuro, no es una promesa. Y quizás usted se lo está perdiendo. Quizás usted está perdiendo de disfrutar las glorias inmarcesibles, maravillosas de este reino, de este rey, de este amante pastor, de este rey y señor. Entonces, bueno, hasta el próximo sábado nos oímos y nos veremos.